¿Cómo les fue con la instalación del programa? ¿Tuvieron alguna duda con la instalación o sí es un poquito a veces harto de instalar, pero bueno, lo importante es que ya lo tengan instalado porque es el software que más vamos a trabajar, es uno de los más importantes y básicamente es el que siempre solicitan en las diferentes instituciones o empresas que se manejan. Entonces, bueno, de pronto alguno de ustedes no lo puede instalar o todos lo instalaron. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, vamos a iniciar. Bueno, el software para abrirlo, el software tiene varias extensiones. Entonces, si vamos aquí donde dice, perdón, este lo vamos a usar después, donde dice ArcGIS, en su carpeta, y es de la ventana de Windows, donde encuentran los programas, encontramos el ArcGIS. Aquí pues tenemos varias opciones. Tenemos, ¿qué les iba a decir? Tenemos el ArcCatálogo, que es para toda la parte de estructuración de bases de datos. Bueno, estas son más de propias del programa para hacer otro tipo de acciones, pero digamos que las que vamos a trabajar más es esta que también que se llama ArcMap, que es la más importante porque es donde hacemos toda la edición de los planos. ArcSen es una forma en la que igual podemos visualizar la información en 3D. El Python Command Line, que también es bien importante porque nos permite a partir de ahí construir en el idioma Python, por así decirlo, geoprocesos o aplicaciones que vamos a terminar usando en el mismo ARMAP o en el mismo ArcGIS. Bueno, vamos a empezar con este que se llama ARMAP 10.3. Entonces, si quieren, démosle un clic. Si alguien no lo ha instalado, va a tener algún inconveniente en la instalación, me avisa y antes de que entremos en materia, les puedo ayudar a hacer, a hacer la instalación. Si no hay ningún inconveniente, entonces empecemos de una vez con el programa. Bueno, esperamos a que me cargue. Por favor, ustedes también vayan abriéndolo y vamos a hacer en la clase de hoy una parte que es lo de la estructuración de las rutas para poder encontrar la información y asimismo poderla guardar. Una de las recomendaciones cuando vamos a trabajar ArcGIS antes de empezar es dejar activados todas las herramientas que vayamos a usar. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Mientras les carga, voy a buscar un momentico mi mouse. Un segundo. Sí, dime, ¿te escuchan? ¿Me puedes compartir? Pero sí, dale, compárteme pantalla a ver qué te aparece. Tranquila.
Listo, aquí ya estoy viendo tu pantalla. Ah, listo, perfecto. Esa ventana siempre les va a aparecer y es para que abran el proyecto anterior. Pero si quieren, en la parte de abajo donde dice "Don't not show this", bueno, esa parte donde tenés, ahí. Si le das ahí, no te vuelva a salir esa ventana en un futuro. Sí, exactamente. Ahí le puedes dar clic y le das OK. Sí, pero lo ideal es que uno, yo les voy a enseñar ahorita un formato que se llama el MXD, que es cuando uno ya guarda todo el proyecto de lo que está realizando y lo deja hasta la última, digamos, configuración y edición que tú hiciste, él te guarda ahí. Aunque más es la configuración, porque la edición se guarda de otra forma. Entonces, dale OK. Listo. Mira, hay exactamente así como lo tiene el compañero, les tiene que abrir a todos los que acabaron de instalar el software. Así tal cual. Bueno, voy a compartir entonces mi pantalla para que vamos viendo lo que tenemos que hacer a continuación. No, no, yo aquí yo lo comparto y ya. No hay necesidad de que hagas eso. Listo. Bueno, tranquilo. Bueno, miremos aquí ya está compartiendo mi pantalla. Entonces, aquí vemos el software, perdón, el ARMAP. Como ustedes se dan cuenta, a mí me muestra un poco más de herramientas que la que le mostraba el compañero. Eso es porque yo he habilitado las herramientas que, de hecho, necesitamos durante todo este proceso de aprendizaje. ¿Sí? ¿Te escuchó? Sí, aquí ya estaba grabando la imagen. Sí, es que fue un problema porque como lo estaba trabajando desde el celular, estaba generando ahí un conflicto, pero hoy no vamos a tener ese problema. Hoy vamos a dejar grabando y va a quedar, todo lo que hicimos hoy se va a quedar mostrando, no hay ningún inconveniente en ese aspecto. Vale, con gusto. Bueno, ahora sí entremos en materia. ¿Cómo vamos a activar todas estas herramientas que aparecen acá? Cada una de estas herramientas cumple una función. Dentro de lo que vamos a hacer, vamos a activar exactamente las que necesitamos durante este proceso, pero hay muchas más herramientas que dependiendo de la necesidad, pues tendremos que ir activando. Hacemos un clic derecho, miren, aquí está Help, nos vamos aquí al ladito y le damos clic derecho. Y miremos lo que nos muestra. Nos muestra esta barra con todo lo que tenemos que activar. Ahora bien, antes de que empiecen a hacer esto, les voy a mostrar lo siguiente. Cuando ustedes activan un set de herramientas, por ejemplo, voy a activar Parser Editor para generar parcelas, miren cómo me muestra ese set de herramientas. Si yo activo otro set de herramientas, por ejemplo, Graphics, miren cómo lo muestra, ¿cierto? Y así sucesivamente, cada uno de los que yo vaya cargando, me los va a ir mostrando aquí, así tal forma. No les recomiendo dejarlos así, entonces para que no tengan problema lo que hacen es arrastrarlo y pegarlo, miren, a la barra de herramientas. ¿Se observan? Así por favor van a ir organizando todos o todas sus herramientas y por favor van a activar entonces todos los que vemos en este momento en pantalla. Voy a dejar habilitada ahí la pantalla, igual les voy a mandar una foto desde el celular por si les queda más fácil ver en el celular e ir viendo en su computador cuáles son las que tienen que activar. ¿Sí? ¿Te escuchó? Te vas al lado de Help, aquí al lado, sin seleccionar Help, aquí al lado y le das clic derecho. Listo. Y ahora, por favor, chulean todos los que vemos en este momento, que son los que vamos a trabajar. Como les dije, recuerden que
él descarga la barra de herramientas así suelta. Entonces, llévenla hasta la parte superior del programa y la pueden dejar ahí lista. Sí, exactamente. Ujú. Y que te aparezca todas las herramientas aquí desplegadas. Sí, es que si digamos, si la pones muy hasta acá arriba, no te va a dejar pegarla. Entonces tienes que bajarle un poquitico al espacio que está exactamente abajo de estas herramientas y ahí ya te va a dejar copiar las herramientas. Ujú. Ahí ya les mandé la foto. ¿Sí te escucho? No, ahí te toca chulearlas. Ahí te toca irla chuleando uno por uno. Mira, aquí yo la chuleo y por ejemplo la pego acá. Y cuando abro aquí, mira, ya me aparece chuleado. Aquí se te activaron otros. Ujú. Qué raro. Estándar. Es que estas generalmente ya vienen habilitadas. Lo que es estándar tools, esas ya vienen habilitadas. Bueno, muy bien.
¿Ya todos terminaron de habilitar las herramientas? Sí, listo. Bueno, vamos a, sí, listo. Vamos a continuar entonces. Lo primero que uno puede hacer aquí y lo que uno debe hacer es crear la ruta con la cual tú vas a buscar tus archivos. Entonces, la clase anterior habíamos creado una ruta, una carpeta, ¿sí recuerdan? En mi caso yo la había creado en el disco E y se llama, perdón, esta no es, que se me hizo, que se me hizo mi carpeta. Un momento que no encuentro la carpeta mía. Bueno, no la encuentro aquí, igual la voy a crear. Entonces voy a crear una carpeta que se va a llamar FUB 2023. Por favor, creen esa carpeta que se llame así, FUB 2023. Bueno, con la carpeta creada FUB 2023, en mi caso que quedó creada en el disco E, voy a crear las rutas para poder encontrar esa carpeta. Una recomendación, no creen ruta por cada carpeta, sino que creen una ruta general. ¿Qué es una ruta general? Una ruta general es cuando yo creo la ruta hasta donde desde ahí yo puedo entrar a las diferentes carpetas. Entonces, una ruta general es la que yo creo hasta escritorio, es una que yo creo hasta el disco E, C, perdón, F, G o cualquiera de esos nombres que yo le ponga a algún disco, que puede ser dentro de mi computador, que generalmente puede ser C, D o E, o ya un disco extraíble como puede ser mi disco duro o un disco que yo haya adicionado a mi equipo. Entonces, ahí cada vez que yo tengo un puerto, por ejemplo, el puerto se llama G o el puerto se llama F. Entonces yo creo la ruta hasta ese puerto para que al momento de que yo meta mi memoria pueda buscar los archivos. Aparte de eso, también tenemos como por ejemplo descargas. Descargas también es una ruta que se crea hasta ahí y no hasta las subcarpetas. Otro que encontramos raíz puede ser, por ejemplo, mis documentos. Bueno, y de ahí hacia abajo pues encontramos algunas otras o unas carpetas específicas que nosotros hayamos creado. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? Que es lo primero que nosotros debemos hacer. A veces las personas dicen, no encuentro mi archivo. No es que no encuentren su archivo, es que no ha hecho la ruta o no ha encontrado, perdón, o al no hacer la ruta, pues no encuentra los archivos. ¿Cómo se crean estas rutas?
Vamos a ir a la herramienta que me permite a mí cargar todos los archivos que yo vaya a trabajar. En este caso, esta herramienta se llama Add Data. Para tomarle una foto, se las voy a enviar al WhatsApp. Por si no la alcanzan a ver muy bien desde aquí. Un consejo. No traten de buscar las herramientas en la misma ubicación en la cual me aparecen a mí. ¿Por qué? Si ustedes se dieron cuenta, ustedes fueron organizando esta parte de acá y cada uno la fue organizando de un modo diferente. Entonces, a mí el Add Data me aparece aquí, pero seguramente a otra persona le aparezca acá, o aquí, o en este lado de acá. Guíense más por el icono, que en este caso es Add Data y como les envié en la foto, es un cuadro con un más. Ahora, si hundo en ese botón, automáticamente me va a mostrar lo siguiente. En mi caso me muestra la última consulta de información que yo hice. Pero a ustedes seguramente les ha de aparecer algo como esto que dice Folder Connections o conexión con carpetas. Aquí él me está mostrando todas las rutas que yo he creado. Entonces miren las rutas que yo tengo. Yo tengo C, equipo, desktop jobs, tengo uno que llama documents, downloads, DE. Bueno, aquí es una carpeta específica para una parte donde yo trabajo. Entonces, Mercy Corps, veis, bueno, base catastrales. Tengo el G, el H y el J, que son unidades extraíbles para mi equipo. Pero, ¿cómo creo esto? ¿Cómo lo hago? Aquí si quieren vayan a Folder Connection y seguramente no les va a mostrar ninguna ruta. Para que creen esa ruta van a utilizar esta opción de aquí, que dice Connect to Folder, o sea, crear esa conexión con la carpeta. Les voy a enviar la foto para que tengan una mayor referencia. Muy bien. Cuando yo abro Connect to Folder, él me dice qué carpeta quiere conectar o qué es lo que usted quiere conectar. Entonces miren que él me va mostrando. ¿Quiere crear una ruta para escritorio? Entonces le decimos aceptar y listo. Miren, aquí les debe aparecer Say User, el nombre de su equipo y Desktop, que significa escritorio. Entonces, aquí ustedes no van a encontrar escritorio en español, sino que lo van a encontrar con su significado en inglés, que es Desktop. Ahora, voy a crear la ruta para un disco raíz. En este caso voy a crearlo para el disco C. Le doy hasta ahí. Miren que aquí me muestra un número grande de, bueno, unas varias carpetas. Yo podría crearla también hasta la carpeta, pero como les digo, eso no es recomendable. A no ser que usted tenga que estar ingresando siempre a esa carpeta. Bueno, aquí ya creé, voy hasta solamente C, como me lo muestra aquí, y le doy adherir. Bueno, perdón, aquí. Voy hasta donde está C, este equipo hasta donde está C, disco local C, y le doy aceptar. Bueno, siguiente, vamos a crear otra vez. Vamos a este equipo. Ahora voy a crear la ruta para E. En mi caso, pues mi equipo tiene D, E y otros discos más que le he agregado. Aceptar y listo. Ahí me las va a ir cargando aquí en Folder Connection. Ahora quiero, por ejemplo, descargas. Selecciono descargas, aceptar y listo. Me va creando ahí la ruta. Voy a crear una ruta directo hasta la carpeta que nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante, que es FUB 2023, o la carpeta que usted haya creado para el diplomado. Conecto folder, este equipo, y miren que aquí me aparecen todas las carpetas. Entonces voy a seleccionar la carpeta FUB 2023. Aceptar. No me muestra nada dentro de ella, pues porque está vacía.
Pero miren que aquí ya me aparece Food 2023. ¿Es claro hasta ahí o tienen alguna duda? Muy bien. Entonces, por favor, creemos esas rutas y ya les digo qué paso a seguir. Vamos a hacer. Bueno, continuamos, por favor. Muy bien, continuemos, por favor. Vamos a ver cómo se cargan los archivos, cuales sea que tengamos. En este caso, ¿sí? ¿Te escucho? Ah, ¿quieres borrar una ruta? Bien. Cuando uno quiere borrar una ruta, entonces aquí tengo toda esta serie de rutas. Digamos que quiero borrar J. La selecciono. Dame un segundo. Es que desde aquí, no, desde aquí no me la deja. Toca desde el catálogo borrarlas. Desde aquí no me va a dejar eliminarla. Sí, recuerda, en Add Data te vas hasta Connect to Folder. Y ahí ya puedes crear la ruta. Sí, entonces, por ejemplo, selecciono este equipo, voy a volver a hacer J, por ejemplo, J, le digo aceptar y listo. Él ya me crea acá la ruta. Ya. Si quieres, ciérralo y vuelve. Es que es porque le diste clic en la carpeta. Entonces, mira, cuando uno hace eso, J, mira que le abre eso también. Y si lo voy a adherir, me dice que no. Entonces tengo que ir hasta J, solamente seleccionarlo, que me queda aquí seleccionado J, y le doy Add. Perdón, selecciono aquí, voy al más, selecciono el J, le doy aceptar y listo, él ya me lo carga aquí. Pero si le das, por ejemplo, N, él ya te va a abrir las carpetas. No, tranquilo. Dale.
Ujú. Ahí le das adicionar. Ujú. No, no, no. Ahí simplemente, cuando vas a adicionar, selecciona solamente la carpeta. Entonces, como te decía, por ejemplo, en mi caso, voy hasta equipo, perdón, este equipo, selecciono la J, aquí nada más que me aparezca aquí carpeta J y le doy aceptar y listo. Bueno, vamos a ir haciendo lo siguiente. En la carpeta FUB, recuerden que nosotros la clase anterior descargamos unos archivos. ¿Qué archivo descargamos? Descargamos uno que se llamaba, por ejemplo, líneas licenciadas hidrocarburos. Otro que decía amenazas crecientes súbita, pero vamos a cargar solamente este que se llama líneas licenciadas hidrocarburos. Lo voy a copiar desde mi carpeta de descargas, que fue donde quedó. Deme un segundo, se los voy a enviar al WhatsApp por si de pronto alguno tuvo inconvenientes para poderlo generar. Se los envío por WhatsApp por si han tenido problemas. Bueno, con este archivo, miren que el archivo está comprimido. Este archivo tengo que sí o sí descomprimirlo para poderlo trabajar. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi carpeta que se llama FUB, FUB 2023. Ahí voy a pegar ese archivo comprimido. Y para poderlo trabajar desde ArcGIS, tengo que darle clic derecho y extraer aquí. Por favor, hagan esa parte. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, con el archivo entonces descomprimido en la carpeta FUD 2023, vamos a abrirlo. Entonces, recuerden, Add Data, vamos a Folder Connections, si es que no les activa Folder Connections, y buscamos la ruta donde descomprimimos ese archivo. Recuerden que yo les dije, creen una ruta hasta la carpeta que vamos a trabajar y hasta donde descomprimieron ese archivo. En este caso, la ruta, miren, eFood 2023, doble clic, y ya me aparece mi archivo. Dice GeoExport y un nombre relativamente largo. Repito el proceso. En descargas, si la descargaron, debe estar su carpeta, o si no la han acabado de descargar, entonces la copian, la pegan en la carpeta Food 2023, por favor, en minúsculas, esa carpeta. La pegan. Si no la dejaron en minúscula, no hay problema, pero lo ideal es que fuera en minúscula, pero si no, no hay lío. Solamente que al hacer unos geoprocesos le pone a uno como un problemilla, pero eso nomás agregarle la extensión y ya. No hay lío de que haya las mayúsculas, pero como recomendación, las carpetas traten de trabajarlas en minúsculas. Pero bueno, si ya la crearon en mayúscula, no se preocupen, no hay lío. Una vez descomprimido, entonces miren, aquí me muestra 4 archivos, pero si yo voy a ARMAP y le doy cargar,
Miren que me muestra solamente un archivo. Desaparece un solo archivo, ¿cierto? Exactamente. Recuerden que yo les decía que la clase pasada que el ArcGIS, pues generalmente, perdón, que sí, que en ArcGIS trabajamos con un formato que se llama shapefile y la extensión es .shp. Eso vemos aquí. ¿Qué vemos acá en la carpeta? Vemos que sí hay un SHP, pero también hay un PRJ, un SHX y un DBF. Cada uno de esos archivos tiene una característica. Vamos a verla a continuación. Vamos a ver qué es un archivo DBF. Aquí ArcGIS, pues ellos tienen una fuente de información que es muy buena y uno ahí puede consultar cualquier duda que tenga sobre el programa. Miremos que aquí me habla acerca de más archivos, pero veamos el primero, que es el DBF. Dice, DBF es la tabla DBase, que almacena información de atributos de las entidades necesarias. Entre la geometría y los atributos existe una relación de uno a uno. Basada en el número de registros, los registros de atributo archivo DBase deben estar en el mismo orden que registró el archivo principal. ¿Esto qué quiere decir? El archivo DBF es, hagan de cuenta, un Excel. Y de hecho, en Excel yo puedo abrir este archivo .dbf. Ese Excel está amarrado a este archivo que es el SHP. ¿Qué dice que es el SHP? Es un archivo principal que almacena la geometría de la entidad. ¿Qué es la geometría? Es la línea, el punto o el polígono. Y sus características de longitud, forma y tamaño. El SHX es un archivo índice que almacena la geometría de la entidad. Es un archivo también necesario que básicamente lo que me conecta es el SHP con el DBF. Aquí encontramos otros más, pero miremos de los 4 que están aquí, ¿cuáles encontramos? Ya vimos DBF, SHP, SHX y PRJ. Vamos a ver SHX. SHX, bueno, es lo que yo les decía, pero vamos a PRJ. PRJ es el archivo que almacena la información del sistema de coordenadas. Entonces, el PRJ me dice a qué sistema de coordenadas es que corresponde ese archivo que yo estoy trabajando y qué grilla es la que ocupa. O en qué grilla o en qué sistema de coordenadas es que se despliega espacialmente de forma correcta los valores que tiene este archivo. Siempre que yo creo un shapefile, me lo va a crear también con esta información. Bueno, el shapefile es un archivo multiformato. Y cada formato, como ustedes observaron en la página de ArcGIS, cada formato tiene una característica y un uso específico dentro del shapefile. Vamos a verlo y explicarlo en el shapefile qué es cada uno de estos archivos. Démosle Add. Aquí está toda la red que descargamos. Entonces, todas las líneas que nosotros vemos serían lo que hace parte del formato SHP. El archivo SHX, pues no lo vamos a visualizar, pero es el que me vincula esta información
con lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? La tabla de atributos. Entonces, de nuevo, voy a cargar los archivos por si alguien no los ha cargado aún. Entonces recuerden, copiar la carpeta en FUT 2023, clic derecho, extraer aquí, les extrae estos 4 archivos. Luego de que extrae esos 4 archivos, recuerden ir a Add Data, seleccionar o buscar en Folder Connections, o aquí también, al desplegar esto nos muestra las rutas que hemos creado. Buscamos eFood 2023 y nos aparece nuestro archivo GeoExport, en fin. Le damos a Edit y miren. El color les va a ir variando. Miren, si yo lo vuelvo a cargar, antes fue café, ahora es verde, pero si yo lo vuelvo a cargar, tal vez me aparezca otro color. Miren, morado. No se preocupen si no les sale el mismo color. Ese no es problema. ¿Listo hasta ahí? Muy bien. Como les decía, este archivo está amarrado a una tabla de atributos. A diferencia, por ejemplo, de AutoCAD, esta capa me permite hacer una gran cantidad indefinida de procesos, solamente porque tiene amarrado una tabla de Excel. Entonces, miremos esa tabla de atributos. Clic derecho, miren aquí en tabla de contenidos, él siempre me muestra las capas. Si por alguna razón ustedes borran o remueven esta parte, miren, yo la removí. Ahora, ¿dónde está la capa? Cuando eso les pase, en Windows pueden cargarla como tabla de contenidos. Entonces, ¡ay! Borré la tabla de contenidos. Windows, tabla de contenidos. Esta tabla es supremamente importante porque me muestra todos los archivos que estoy trabajando. Y ya, es que miren, a veces suele pasar. Ah, qué pena. Ah, no, bueno, pero miremos, yo cerré, o por error se me quitó la tabla de contenidos. Entonces, en Windows, tabla de contenidos y yo la puedo desde ahí cargar. Entonces, les voy a mandar una foto de dónde tienen que buscar cuando se les pierda su tabla de contenidos. Listo. Esto es unos tips para que en el futuro no vayan a tener inconvenientes. Bueno, como les decía, aquí está la tabla de contenidos. Para el caso de hoy vamos a dejarla, miren que la tabla de contenidos tiene varias opciones de forma de visualizar mis archivos. Vamos a dejar solamente la primera, vamos a dejar activa la de la esquina superior izquierda, vamos a dejar activa solamente esa ventana. Y aquí está la capa. Ahora vamos a darle un clic derecho a esa capa. Clic derecho a esta capa. Y miren que aquí dice una cosa que se llama Open Attribute Table, o sea, abrir tabla de atributos. Cuando le doy clic ahí, miren lo que me carga. Me carga toda la información. Me dice, ¿quién es el operador de esa línea? Me dice cómo se llama el proyecto.
Bueno, esto sí no sé qué es. Hay una pequeña descripción y hay unas observaciones, pero básicamente yo aquí podría agregar toda la información que yo quisiera. Por ejemplo, ancho de tubería, qué se va a transportar por esa tubería. Miren que aquí está el expediente, si tengo una resolución, cuál es la resolución que me permite ya operar ese segmento de tubería. Bueno, aquí la cantidad de campos que ustedes pueden crear es ya dependiendo de la necesidad de información que ahí necesiten almacenar. ¿Listo? Por favor, entonces carguen esa tabla de atributos. Así te aparece. Listo. Es que ya llevo mucho tiempo enseñando, entonces ya me sé todo lo que los problemas de las personas. Pero no, es que no, es que, digamos, es bueno porque, digamos, esas son cosas que la mayoría de veces pasan, entonces es bueno que uno ya tenga la solución ahí a la mano. No es que, digamos, de hecho no es un error bobo, a todos nos pasa. A mí también, hace 15 años atrás también me pasaba, pero pues esto es un proceso, es como todo. Igual, no se preocupen, cualquier duda que tengan, pregunten lo que ustedes necesiten, yo estoy para responder. ¿Listo? Ahora, lo que dice el compañero es cierto, a todos les aparece la tabla así y miren que les debe generar un inconveniente para trabajar. Entonces, ¿qué hace uno? Si ven que yo muevo la tabla y miren que me muestra esta esquina, me muestra esta esquina o me muestra esta esquina de acá. Entonces, cuando yo me paro sobre esta esquina, miren, es lo que me hace es pegarme la tabla aquí. ¿Sí ven? Entonces, muevo la tabla hasta este marcador azulito que está aquí y ahí ya me pega la tabla. Vamos a darles una foto. A mí me gusta hacer bien audiovisual porque me vas a mostrar mucho para que yo sé que esto a veces es un poquito enredado, entonces entre más fácil le haga uno las cosas a las personas, más fácil van a aprender. Entonces miremos, aquí ya quedó mi tabla, aquí ordenada. Si quiero, pues si está muy ancha y está ocupando mucho de mi área de trabajo, pues puedo reducir su tamaño. O si por el contrario necesito ver mucho de la tabla, entonces la puedo ampliar más. Eso ya depende de la necesidad que tenga al momento de trabajar. Bueno, entonces miremos que aquí me muestra un poco de tuberías, miren. ¿Qué pasa cuando yo me paro sobre una de ellas? Por ejemplo, voy a pararme sobre la que dice prominente SASP. Miren que la selecciono y acá me alumbra azul. ¿Se observan? Ahora, ¿qué pasa si yo me paro sobre cualquiera de esas, por ejemplo, sobre cualquiera de estos otros filas? Miren, ahora me dice que esta fila corresponde a este segmento o a este tramo. ¿Eso qué me quiere decir? Que por cada línea que yo dibuje, voy a obtener una fila. Por cada segmento de ese oleoducto, miren, por cada segmento me está generando una línea. Lo mismo si fueran puntos. Si tuviese 3 puntos, pues tendría 3 filas. Si tuviese 3 polígonos, tendría 3 filas. Si tuviese 6 líneas, tendría 6 filas. Si tuviese 6 puntos, tendría 6 filas. Si tuviese 6 polígonos, 6 filas. Y así, dependiendo del número de elementos geométricos. Por eso es que cuando revisamos decía que cada elemento geométrico, cada línea o cada punto va a ir amarrado a una tabla de atributos y exactamente a una fila. Esto, pues uno lo ve así sencillo, pero la verdad es que esto causó gran revolución y a partir de esto, toda la parte, como se manejaba la geografía y cómo se manejaba la cartografía, prácticamente cambió.
Porque ahora ya estamos hablando de bases de datos espaciales, entonces tenemos información ubicada y espacializada, pero a la vez también tenemos esa información asociada a una gran cantidad de datos que dependiendo de mi necesidad, pues puedo crearle n cantidad de datos. Dime. No, aquí no se trabajaba de esa forma. No, puntos, ajá, dime. Para una línea, exactamente. Depende del dispositivo con el que uno esté tomando la información. Por ejemplo, si lo estás trabajando con un Trimble, es lo que te hace, sí, te va tomando una serie de puntos, luego une la línea, pero al final te genera solamente, sí, cuando ya generas el shapefile, te genera el número de líneas cuando tú empezaste y tuviste el, digamos, el levantamiento. Ahora, lo que son los Garmin, ellos, cuando uno descarga el archivo GPX, sí le genera un poco de punticos. Todo esto, en vez de esta línea, te genera, no sé, 1000 puntos que tienen el contorno de esta línea. Esos 1000 puntos, si tú los cargas aquí, te va a mostrar efectivamente 1000 filas. Porque, como te decía, por punto, por línea o por polígono, siempre te va a generar una fila. No importa la extensión de esa línea, si esa línea tiene 10 kilómetros, es lo mismo que si tuviera 10 metros. Para cada uno de ellos, una fila. Y miremos que aquí se ve el ejemplo. Miren, esta es pequeñita, sin embargo, también es una fila. Miremos que acá tengo unas más largas. Por ejemplo, esta, miren, igual sigue siendo una sola fila. Y de hecho, este archivo aquí tiene un error, pero cuando ya entremos a topología les voy a explicar cuál es el error que tiene esta tubería aquí. Bueno, dígame. A ver, hagámoslo primero. Dale clic derecho a la capa y dale Zoom to Layer. Clic derecho a la capa y dale Zoom to Layer. Y te debe ubicar la capa aquí, ¿cierto? Así como está aquí. Zoom to Layer. Listo. Ahí ya te ubicó todas estas líneas, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, ya abres la tabla de atributos. Open Attribute Table. Si se te perdió todo, lo mismo. Zoom to Layer otra vez. A ver, compárteme tu pantalla. Compárteme tu pantalla y vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Bueno, entonces continúo. Espérame, entonces vuelvo a presentar. Sí, compárteme. Compártenos pantalla para ver qué estás viendo. ¿No te deja? No.
Eso, perfecto. Ahí ya la vemos. Listo, porfa, entonces eso es muy bien. Ahora, ¿ves ahí donde dice Geo Export? Dale clic derecho. No, no, no. Donde está la tabla de contenidos. Ajá, abre la tabla de atributos. Ujú. Muy bien. Ahora selecciona cualquiera. Mira que aquí sí te lo está mostrando. Solamente que se ve muy pequeñito. Pero si quieres selecciona, por ejemplo, aquí dice transportadora de gas. La que está más arriba, la que está más arriba de los de Ecopetrol. Ajá. Pero selecciona desde la parte más izquierda, donde están todos esos cuadritos, dale clic desde ahí. De ahí ya te alumbra. Sí, dale un clic, eso es. Ahí ya te van a alumbrar otra, pero no están. Ah, mira, ahí ya sí ves. Ahí ya te va alumbrando cada una. Vale, con mucho gusto. Bueno, entonces, comparto mi pantalla. Listo. Entonces, miremos que yo, por ejemplo, quiero saber cuáles son de Ecopetrol. Miren, esas son de Ecopetrol. Todo esto es de Ecopetrol. Todo eso es de Ecopetrol. De Cenit. Todo esto es de Cenit. Pero yo quiero, si quieren denle un clic afuera para que se me quite toda la selección. Yo quiero ordenar esto de forma alfabéticamente y seleccionar solamente los de Ecopetrol. Entonces le doy clic derecho arriba en operador y le digo Short Ascending, o sea que me ordene de forma ascendente. Les voy a enviar la foto. Short Ascending. Y miren que me lo ordena en forma alfabética. Entonces, Ecopetrol. Y ahora aquí hay un Ecopetrol con minúscula, pero igual no sirve. Entonces miremos que la mayoría de estas líneas de conducción están operadas por Ecopetrol. Todas están operadas por Ecopetrol. Voy a dejarles un tallercito y vamos a calcular longitudes de cada empresa. Vamos a calcular las longitudes que cada empresa tiene a su cargo del sistema de conducción de hidrocarburos. Entonces, por ejemplo, quiero calcular lo de Ecopetrol. Miremos que aquí tengo un cuadro que se llama longitud, que está en metros. Si lo observan, si se desplazan hacia acá, miren. Y yo voy a seleccionar todo lo de Ecopetrol, miren. Selecciono todo lo que es solamente de Ecopetrol. Ecopetrol. Todo esto me quedó en azul. Y acá miren que tengo ya los datos de longitud, que igual yo se los puedo o calcular, o en este caso, pues ya están calculados. Entonces, en longitud le doy un clic derecho. Miren, selecciono longitud, que me queda así alumbrando toda la columna. Y que me queden alumbrando solamente las filas de Ecopetrol. Pero la columna sí tiene que ser la de longitud. Entonces les tiene que quedar algo parecido a lo que están viendo en pantalla. Voy a repetir. Abro la tabla de atributos. Me voy hasta el campo operador. Lo selecciono. Le doy clic derecho y Short Ascending. Listo. Ahí me ordena de forma
ascendente, perdón, de forma descendente, no, ascendente, y en orden, perdón, en orden alfabético, es mejor decirlo así. Ahora selecciono, con el clic sostenido voy arrastrando y me va seleccionando solo Ecopetrol. O si quiero, selecciono el primer Ecopetrol con Shift, que es la flechita hacia arriba, selecciono el resto. Bueno, y lo siguiente que voy a hacer es en la fila, perdón, en la columna de longitud, seleccionarla para que me alumbre. Le voy a dar clic derecho y estadísticas. Aquí voy a mostrar datos como la media, mayor valor, menor valor y la sumatoria. Le doy clic ahí y me dice valor máximo, valor mínimo, sumatoria, media y desviación estándar. ¿Cuál me interesa? La sumatoria. Entonces, para Ecopetrol tiene a su cargo 4.935 kilómetros de esa red. Entonces me preguntan, ¿cuánto es la red de hidrocarburos que está a cargo de Ecopetrol? Tan, ahí le tengo el dato. De forma muy rápida. Dan clic derecho y le dan estadísticas. Ya les envié la foto. Perdón, ahí está en sumatoria. Estadísticas. ¿Sí? ¿Te escucho? Sí, aquí están metros. Pero en kilómetros recuerden que corro la coma 1, 2 y 3 hasta llegar a los miles. Ah, no, 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 ahí está el metro, sí. No, 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 ahí ya lo, es que para decir 4.935.023, es como es más fácil decir 4.935 kilómetros, además que es mucha distancia. Bueno, ahora ustedes les queda el trabajo, y ese me lo envían, de calcular entonces para dos empresas más. Ustedes las escogen, las que ustedes quieran, y así en un bolsito le escriben, ponen el dato de Ecopetrol, por favor, lo ponen en metros, 100 kilómetros, y de ahí ustedes seleccionan dos más y hacen ese ejercicio. ¿Listo? Escogen cualquiera de ahí. Entonces, tienen 5 minutos para hacer ese cálculo. ¿Listo? Entonces, 9:42 para que tengan ese dato ahí ya listo en el Word y al finalizar la clase, por favor, me lo envían. Por favor, hagan el cálculo. Mientras me regalan 2 minuticos, yo aprovecho para cenar, que no he cenado.
¿Listo? Muy bien. Entonces, miren que apenas estamos empezando y vean toda la potencialidad que esto tiene. Y esto es lo básico, o sea, mejor dicho, uno con esto hace maravillas. Por eso es que esto, los SIG ahorita se están implementando tanto, es porque son prácticamente, o sea, en cualquier proyecto es vital ya conocer de SIG. Sí, o sea, esto es muy, por eso es que ahorita, digamos, conocer esta herramienta como profesional uno lo potencializa muchísimo. Muchísimo es muchísimo. Y la idea es que ese tipo de herramientas cada vez se vaya masificando su conocimiento y que pues mi sueño es que ya desde el colegio se empiece a enseñar esto como geografía, o sea, la geografía que se enseñe ya, pero no en calcar mapas, sino enfocado a generar información desde nuestro territorio, desde nuestra comunidad. ¿Cómo sucede ya en países? Bueno, no, mentira, creo que o sea, mucho uno o dos países manejan esa parte, o sea, que trabajan los SIC desde el colegio. De resto, ya tiene uno que ser profesional y es muchas veces hasta especializado para uno poder medio conocer los SIG. Pero lo ideal es que esto fuera algo que se enseñe desde el colegio porque es transversal a todo tipo de conocimiento. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Muy bien. Ahora vamos a hacer, ¿sí? ¿Entonces escuchó? Sí, ahí es donde te muestra la sumatoria de las distancias, correcto. Donde dice zoom, correcto. Ahí te los dicen metros, pero recuerda entonces lo divides entre 1000 y sale para kilómetros. ¿Mm? Listo. Bueno, ahora vamos a ver ya algo que es más gráfico. ¿Qué quiero yo hacer? Yo quiero que me muestre por colores las diferentes empresas. O bueno, no, esto dejémoslo para la siguiente clase porque aquí nos vamos cerrando un poquito.
Entonces, bueno, aquí ya creamos, aquí ya hicimos entonces esta revisión de esos datos. Vamos a utilizar esta capa y vamos a hacer los siguientes ejercicios. Yo quiero conocer cuál es la ubicación de este punto de partida, de este punto de partida y de este punto de partida. Para ello, debo de crear una capa que sea tipo punto. Yo, como les decía, yo puedo descargar los shapefile, pero también puedo crear shapefile. Ahora bien, ¿cómo se crea un shapefile? Para eso utilizo primero el AR catálogo que encuentro dentro de mi ARMAP. Entonces, aquí se llama catálogo. El icono tal vez lo vean muy pequeño, así que les voy a enviar una foto para que lo vean un poco mejor. Recuerden lo que les dije al principio, no les va a aparecer en mi misma ubicación. Búsquenlo por, búsquenlo por la imagen que yo les envié. Cuando abren catálogo, también les aparece algo así. Tal vez también suceda como con la otra herramienta, perdón, como con la tabla de atributos que la deja por fuera, ¿cierto? La deja así. Hacen entonces lo mismo. Van hasta la flechita y miren que ahí ya quedó pegado. Miren que me quedaron dos a la vez. Entonces lo que hago es catálogo, arrastrarlo sobre la base de tablet. Y miren, ya quedó pegado ahí. Tranquilo, yo los espero. Ajá, sí, a veces pasa eso. Miren que él nos muestra las mismas conexiones que creamos. Me dice C, si yo despliego aquí donde dice Folder Connections, voy a repetir. Selecciona donde está esta casita. Ah, ya, es por esto. Mira, aquí cuando lo creaste le diste Auto Hide, que es como un, ¿cómo es que se llama esto? Ajá. Esto se llama Auto Hide. Entonces, para que esta herramienta no me ocupe todo el área del mapa, yo la dejo habilitada para que cuando la seleccione se me habilite, pero si ya le doy un clic afuera, pues se esconda. Pero si quieren, pues la apagas aquí donde dice Auto Hide y lo dejas fijo. Bueno, una vez que ya tenemos esto, vamos a dar catálogo y miren que aparece mi carpeta EFUB. Bien, si voy a Folder Connections, EFUB. Desplegamos y miren que me aparece el archivo que descargué. Que dice GeoExport, bueno, ese archivo donde están
las redes de hidrocarburos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Seleccionamos donde dice FUB, donde está la carpeta FUB 2023 en mi caso. Le doy clic derecho y selecciono donde dice nuevo y voy donde dice Shapefile. Les voy a enviar la foto para que tengan una mejor referencia. ¿Listos? Clic derecho, nuevo, Shapefile. Recuerden que yo la primera clase, yo les dije, el Shapefile o bueno, la geometría que nosotros vamos a trabajar es punto, línea o polígono. Aquí le voy a poner a este archivo P inicio para identificar dónde iniciaron o dónde inician esas redes que ya he seleccionado. Y P inicio, miren que yo tengo diferentes formatos, point, polyline o polygon. Este multipoint o multipatch no lo vamos a usar, vamos a usar solamente estos primeros tres. Entonces, point es punto, polyline es línea y polygon es polígono. ¿Qué deben de tener en cuenta siempre que vayan a crear un shapefile? Primero, ponerle un nombre que sea fácil de recordar y que corresponda al proceso o al trabajo que ustedes van a desarrollar. Segundo, la geometría. Si yo voy a hacer una vía o voy a hacer una línea, pues no lo dejo en punto. ¿Por qué? Porque pues me va a generar, son puntos y no líneas. Y tercero, cuando yo ya tengo esta información aquí, miren que me dice description, coordinate system, o sea, coordenadas desconocidas. Cuando las coordenadas son desconocidas, me estoy olvidando de este archivo que yo les decía que era muy importante, PRJ. Entonces, siempre es importante crearle o asignarle un sistema de coordenadas a un shapefile con el fin de que espacialmente no tenga errores. Entonces, aquí donde dice PRJ, recuerden, al hacer esto, al no crear un sistema de coordenadas, no le estoy creando archivo PRJ. Y sin ese PRJ, el archivo prácticamente que no me sirve. Recomendación, creen o asignen un sistema de coordenadas. ¿Cómo se asigna? Miren, aquí da la opción de editar o edit. Que yo siempre estaba en contra de que a esto le llamen edit. Esto debería tener otro nombre, porque las personas que no conocen ArcGIS, pues editar sería empezar a dibujar o algo así, no. Aquí edit es para asignar sistema de coordenadas, pero esto debería, no sé, tener coordinate system, por ejemplo, pero dice que es que edit. Entonces, no, bueno, eso es bien ambiguo. Sin embargo, pues es como nos toca. Vamos a edit y miren que él me despliega el sistema, los sistemas de coordenadas. Me dice, sistema de coordenadas geográfico o sistema de coordenadas proyectado. La primera clase yo les decía que los sistemas de coordenadas geográficos son, por ejemplo, estos, que son grados sexagesimales. Que no es muy recomendable trabajarlos. Pero, digamos, si yo voy a trabajar ya en un servicio webmap o un web service, sí debo trabajarlo en un sistema de coordenadas geográfico. Pero para el caso nuestro, que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es cálculos geométricos, no me sirve un sistema de coordenadas geográfico. ¿Qué sí me sirve? Un sistema de coordenadas plano. ¿Y qué me sirve aún más? Un sistema de coordenadas plano regional. Colombia se ha gastado un mundo y un dineral, y todos los años se gasta mucho dinero
actualizando y generando datos e información para esa grilla de coordenadas. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de coordenadas nacional, pues lo ideal es que usemos ese sistema de coordenadas. Hay uno que es el sistema de coordenadas único nacional, pero antes de eso habían 7 sistemas de coordenadas diferentes que igual se siguen trabajando y que son con los que vamos a trabajar en esta ocasión. Para la próxima clase vamos a hacer la configuración del sistema de coordenadas único nacional. O sea, vamos a poner el famosísimo CTM12. En esta versión de ArcGIS que estamos trabajando, y así lo quise, no está cargada, pero yo lo puedo crear. Yo puedo crear este sistema de coordenadas. Y la próxima clase lo vamos a crear para empezar a trabajar con él. Miren que en favoritos yo tengo el CTM12, WGS84, Magna Colombia Oeste, Magna Colombia Bogotá y WGS UTM Zona 18N, que fue este sistema de coordenadas. Si recuerdan, fue el que configuramos en la aplicación de LocusMap. Pero entonces, para el caso nuestro, vamos a trabajar con Magna Colombia Bogotá. A ustedes no les va a aparecer en favoritos, porque aún no lo han agregado. Para que les aparezcan favoritos, van a hacer lo siguiente: van a anotar o van a escribir el código EPSG, que es el que se le asigna a cada sistema de coordenadas. Y en este caso, ese código es el 3116. Voy a darle search y miren que él me dice, vea, favoritos, Projected Coordinate System, National Grid, Suramérica, Colombia, Magna Colombia, Bogotá. Aquí está. Le voy a dar un clic derecho y lo voy a agregar de una vez a favoritos. Y le damos aceptar. Listo. Así tiene que quedar mi shapefile, con un nombre, con una geometría y con una descripción que me diga qué sistema de coordenadas estoy usando. Repito, clic derecho en la carpeta FUB 2023. Vamos a nuevo. Vamos a shapefile. Miren, así como lo creo aquí. P inicio. Tipo punto lo voy a dejar. Voy a darle edit. Y recuerden que si no les aparece en favorito, entonces lo escriben aquí. 3116. Y me voy a la opción de search. Y listo. Pero aquí me lo aparecen favoritos, pero si yo le doy aquí más, más y más y más, me aparece Magna Colombia Bogotá. Ahora sí, le damos a aceptar. Ok. Y miren que aquí me aparece P inicio y aquí me aparece P inicio. Bueno. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crearle a P inicio unos campos. Entonces, al igual que hice con GeoExport, voy a abrir la tabla de atributos. Open Attribute Table. Miren que no me muestra ninguna fila porque pues no he creado o no he puesto ningún punto, ¿cierto? Voy a crear entonces primero los campos. El primer campo se va a llamar, por ejemplo, código. Voy a crear un código para esos puntos. Ahora, el código yo lo puedo crear con números, con una combinación entre números y letras. Y en este caso, por ejemplo, si fueran solo números, puedo crearlo con entero corto o entero largo. Pero voy a ponerle letras y voy a ponerle números. Entonces, lo más conveniente es crearlo
tipo texto. Así como en las columnas de Excel, cuando usted genera una columna o la convierte en o un campo, lo cambia de número a texto, aquí pasa igual. Usted crea una columna y esa columna usted define si es entero, si es doble, si es float, si es date o si es texto. Date pues es fecha, doble es para cálculos geométricos, float es flotante para integrar con otros campos. Y long integer y short integer pues son enteros cortos o enteros largos. Como les decía, vamos a crear un código que va a ser tipo texto porque va a tener números y va a tener letras. Ahora, aquí me aparece length 50, eso quiere decir que en ese campo yo voy a poder ingresar máximo 50 caracteres. Como no voy a agregar 50 caracteres, voy a dejarlo de 10. Bueno, voy a repetir esa parte de cómo se crean los puntos. Con esto terminaríamos la clase de hoy, pero les dejo un ejercicio para mañana. Ustedes me van a crear la línea y el polígono. ¿Listo? Voy a repetir todo el proceso. Entonces, recuerden, clic derecho en la carpeta FOB, nuevo, shapefile. Aquí le ponen un nombre, en este caso va a ser P inicio 2, tipo punto, y recuerden asignar el sistema de coordenadas. Esto no les puede quedar con sistema de coordenadas desconocido. Entonces, edit, escribo 3116, si no lo han agregado a favoritos, le doy buscar y miren, aquí me aparece o en favoritos o despliego aquí donde dice Projected Coordinate System. Despliego y me sale aquí. Para no tener que estar haciendo siempre esta búsqueda, clic derecho y agregar a favoritos. Y listo. Y ya me quedó mi archivo. Y ok. Muy bien, ¿qué fue lo que hice? Pues esa, dale close. Ajá. Siempre que carguen un archivo les va a aparecer ese letrero y él lo que está diciendo es, miren, aquí esto está en decimal degree, o sea, son coordenadas geográficas. Como yo pasé un archivo de coordenadas planas acá, él lo que me dice es, necesito proyectar ese archivo para poderlo visualizar. Entonces usted le dice que sí, que lo proyecte y listo. Eso es todo. Bueno, aquí entonces miremos que ya voy a crear la tabla de atributos. Entonces, Open Attribute Table y voy a crear el primer campo. El primer campo se va a llamar código. Recuerden que le decía que los iba a crear tipo texto y voy a dejarlo con 5 caracteres de campo 5. Si quieren lo pueden dejar de 10, eso ya depende de la necesidad de ustedes o el qué tan grande vayan a crear el código. Listo. Creo el primer código. Ahora voy a crear otros dos campos. Voy a crear un campo que se llama X. El campo X es para calcular las coordenadas en X. En este caso es un campo que voy a hacerlo para para identificar una geometría y esta geometría es la ubicación o coordenada de ubicación. Cuando son ese tipo de datos, entonces generalmente se utiliza doble. Por ejemplo, que no se llamara X, que se llamara área, como en el caso de los polígonos. Cuando es área, se crea tipo doble. Si es perímetro, tipo doble. Si es longitud, tipo doble. Si es X, Y o Z, tipo doble. Entonces, ¿cuándo creo un campo tipo doble? Un campo tipo doble lo creo cuando necesito calcular coordenadas en X, coordenadas en Y o coordenadas en Z. ¿Cuándo más utilizo un campo doble? Cuando quiero crear un campo para longitud, para calcular la longitud, para calcular el área,
para calcular el perímetro o para calcular el centroide. El centroide es el centro exacto de un polígono. Entonces, si yo voy a crear estos tres campos, perdón, si voy a crear cualquiera de estos campos, lo hago tipo doble. Doble, exactamente. Todo esto lo creo tipo doble, si voy a crear para eso. Ahora, como X hace parte de esa información, entonces X va a ser tipo doble. Ok. Y Y tipo doble también. Muy bien. Para la clase de mañana, por favor, van a crear lo siguiente. Bueno, ya hicimos calcular de longitudes por cada empresa, pero en el shapefile van a crear un shapefile tipo línea. Y le van a crear los campos longitud, vamos a crearle otro campo que se va a llamar empresa. Entonces, longitud será tipo doble. Empresa sería tipo texto. Y vamos a crearle también un código, que también sería tipo texto. Vamos a hacer para polígono. Vamos a crear un polígono, pero ese ya les digo, la próxima clase qué información le vamos a poner. Pero, mientras tanto, por favor le crean área. Recuerden que ese es tipo doble. Van a crear otro que se llama perímetro o doble. Y hasta ahí van a dejar. ¿Listo? Entonces, para mañana, por favor, crean estos dos shapefile. El shapefile tipo línea y el shapefile tipo polígono. El nombre que cada archivo va a tener es el siguiente. El tipo línea va a tener nueva o n tubería. Entonces, espérenme. Dejémosle nueva red. Y a polígono les van a poner áreas de interés. ¿Listo? Entonces, para mañana, por favor, junto con este trabajito que ya hicimos, mañana, por favor, tener listos estos campos creados. Estos campos, perdón, estos shapefile creados. Estos shapefile creados, por favor, le toman una fotico y me la envían al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Para tener la evidencia del trabajo que desarrollamos el día de hoy. Bueno, ¿tienes eso? ¿Sí? Cuéntame. Dos shapefile, uno tipo línea y otro tipo polígono. Y les van a crear estos campos. El campo que se llama longitud, le pongo dos puntos aquí, perdón. En el caso de la línea, longitud, empresa, código y el nombre del archivo será nueva red. Dime, ¿qué no? Ajá, pero en un nuevo shapefile. Recuerda que siempre, exactamente, por ejemplo, aquí vas a crear uno nuevo. Entonces, selecciono aquí de nuevo, ajá, selecciona el nuevo, Food 2023, nuevo,
shapefile, y en este caso se va a llamar, ¿cómo fue que te dije? Nueva red. Entonces, nueva red. Ahora, tipo punto no, porque ya vamos a trabajar en línea. Entonces, polyline, recuerda asignar sistema de coordenadas. En este caso ya lo deben de tener en favorito, entonces van a Colombia, Bogotá, simplemente lo selecciono, le doy aceptar, le doy OK, y aquí ya abro mi tabla de atributos y empiezo a crear los campos. Recuerden, de aquí se crean los campos. Add field y agrego el campo que vaya a crear y el tipo de formato. Exacto. Vale, no, con muchísimo gusto. Bueno, nos vemos entonces el día de mañana, 7 p.m. para continuar. Por favor, recuerden para el día de mañana tener listicos los archivos. Y mañana vamos a trabajar un temita que se llama la simbología y vamos a calcular la geometría para estos archivos que vamos a trabajar. La clase del sábado vamos con lo que generamos en la aplicación, vamos a descargarlo y vamos a hacer un trabajo con esos archivos que nosotros mismos tomamos en campo. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su atención.